Culturas del occidente de México. El occidente prehispánico. Los antiguos habitantes de este vasto territorio ocuparon gran parte de las costas del Pacífico, en una zona que comprende los actuales estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y parte de Guanajuato y Guerrero. Los vestigios más antiguos han sido encontrados principalmente en asentamientos aislados de Michoacán y Jalisco y se remontan hasta el 1800 a.C. Parece ser fácil reconocer con una tumba de Tiro si la población en estudio pertenece a los grupos del preclásico o clásico temprano. Este tipo de tumbas son características de esta zona de Mesoamérica. El occidente fue una zona geográfica de notable diversidad ambiental. Fue un área aprovechada sustancialmente usando sus recursos naturales como monedas de comercio, así como el uso del Océano Pacífico como carretera de intercambio y prácticas culturales, y la circulación de materiales como la turquesa, y la migración de distintos grupos étnicos de la periferia al corazón mesoamericano. Se trabajaron el cobre, el oro, la plata, el estaño, el plomo y posiblemente el bronce para fabricar ornamentos como discos, cascabeles, narigueras, orejeras, cuentas, anillos, colgantes y brazaletes, así como instrumentos para perforar. En esta ocasión vamos a mencionar sitios de los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Sinaloa, Chamecla. Fue habitada por la cultura Aztlán. Este asentamiento probablemente tuvo su apogeo del año 400 al 700 después de Cristo. Se han encontrado cientos de piezas arqueológicas tales como urnas, tepalcates, utensilios de cocina, botas de lanza y figuras de barro y piedra. Famosas son sus tinajitas, huecos en las rocas con propósitos rituales de más de 1000 años de antigüedad. El Calón. La pirámide del Calón se localiza en el centro de la laguna de Agua Brava. Esta pirámide está en la zona de Concheros y Conchales, en una área donde aún existen zonas vírgenes naturales. La pirámide de las conchas es llamada así porque están literalmente hechas de conchas. Parece ser que no era un centro ceremonial de culto a los dioses, sino un culto a los fenómenos naturales. La pirámide tiene una altura aproximadamente de 30 metros y la base mide 100 por 80 metros y se compone por capas sucesivas de 30 centímetros de conchas y 30 centímetros de tierra. Nayarit, Amapa. Amapa pudo haber sido una de las ciudades de Tecomaclán o Silán, mencionadas en el lienzo de Tlaxcala, conquistada por Ñuño de Guzmán, las que, de acuerdo a los relatos, estaban densamente pobladas en ese tiempo, aunque su época de máximo esplendor había pasado desde muchos años antes. En la actualidad es un área con poco estudio, que cuenta con 7 grupos de construcciones, cementerio y un juego de pelota. Hay muy poca información en línea de este asentamiento. Los toriles de Ixtlán del Río. En este sitio prehispánico encontramos un edificio circular parecido a un toril, donde sueltan a los toritos, en el templo dedicado a Ejecaquetzalcóatl de base circular. La zona tiene una extensión de más de 80 hectáreas, fue una ciudad de constante crecimiento y sus habitantes concedieron enorme importancia a sus edificaciones, las que a través del tiempo ampliaron o modificaron. Asimismo, aplicaron una traza organizada con escalinata, accesos restringidos, espacios abiertos, altares, banquetas, desagües, calzadas, barrios y palacios en toda la ciudad, la cual tuvo su época de mayor auge del 700 a 1200 después de Cristo. Jalisco, Huachimontones. El asentamiento pertenece a la tradición Teuchitlán, ubicada entre los años 350 a.C. y 350 después de Cristo, y se caracteriza por sus monumentales estructuras cónicas escalonadas, rodeadas por un patio circular y estructuras rectangulares que forman círculos concéntricos denominados huachimontón.
ubicada en el corazón del sitio al que se integran 2 juegos de pelota, terrazas, edificios y contexto fúnebre. La Gran Huachi, la Iguana y el Aquelite son sus estructuras más notables de este maravilloso centro ceremonial. La Antaquitería, también de la cultura de Teuchitlán, localizado en el Arenal, se encuentra en un valle fértil que rodea al volcán de Tequila. Se estima que el sitio data de los años 250 a.C. al 400 después de Cristo, y que formó parte de los asentamientos de la cultura de Teuchitlán. Es muy semejante en su organización a Huachimontones. Existen al menos 2 templos circulares, 2 juegos de pelota y varias terrazas de uso agrícola habitacional. Aún se encuentra bajo traba. Coyula, de nuevo de la cultura Teuchitlán, pero más moderno a comparación de los anteriores. Ha sido casi destruido en su totalidad en los últimos años. Probablemente floreció en el Epiclásico en el 700 al 900 después de Cristo y quizá fue abandonado a principios del Posclásico temprano. Existen piedras labradas, escalinatas y quizá la existencia de terrazas para la siembra y terrazas de habitación. Tlajomulco, la pirámide de San Agustín, más o menos datada por sus materiales y la región en la que se encuentra en el periodo clásico tardío del 400 al 900 después de Cristo. Es una estructura que sí, en efecto, existía dentro del fraccionamiento privado en el que se encuentra, pero que fue modificada y restaurada sin la aprobación ni vigilancia por el IR. Su estructura no es la original, pero sí es un basamento arqueológico contemporáneo del Ixtepetl asociado con la cultura Coca. La Azotellita, una llanura con un hundimiento leve donde se estanca el agua de las lluvias. La Azotellita Tecpan es una edificación arqueológica prehispánica que se reconoció por su considerable altura. La parte mejor conservada mide por el norte 3 metros de altura aproximadamente y por el sur alcanza más de 8 metros. Al parecer, esta fue su fachada principal en la época prehispánica. Orientada en lo general un eje longitudinal de oriente a poniente, la planta original mide aproximadamente 135 por 100 metros. El edificio principal se ubica debajo del panteón municipal. Al sur se ubican los restos de una posible placela anexa y por el este tiene una plataforma adosada de menor altura. Tala. En el municipio de Tala, antes Talán, se encuentran algunos asentamientos prehispánicos que han tenido investigaciones limitadas. Las ruinas donde encontramos algunos vestigios de alineamientos de piedra, así como toneles de roca trabajado para algunas culturas del Preclásico. Una tumba de tiro dentro de la comunidad de Tala, la cual tiene una profundidad de 22 metros y ostenta ser la más profunda del estado. Y otras edificaciones de la cultura Teuchitlán, cerca de los barcos con más de 50 estructuras, siendo la más notable una pirámide circular de 6 metros de altura. Sitio arqueológico de Teocaltitlán. El sitio arqueológico de Teocaltitlán está ubicado en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Jalostotitlán. Es un centro ceremonial que perteneció a la tradición grillo y que tiene una arquitectura monumental que se ubica cronológicamente entre los años 400 y 900 después de Cristo. El complejo incluye plataformas rectangulares, así como patios fundidos, plataformas elevadas, espacios abiertos y un juego de pelota. Cuenta con 23 estructuras identificadas hasta el momento, distribuidas en la parte superior del cerro de Teocaltitlán. Palacio de Ocomo. El sitio arqueológico Palacio de Ocomo se encuentra en el municipio de Etzatlán. La estructura principal es un patio hundido monumental similar a muchas de las construcciones del periodo clásico mesoamericano, con 133 metros de lado y una altura aproximada de 8 metros.
Este asentamiento pertenece a la tradición grillo, que habitó entre los años 450 al 900 después de Cristo. Dentro del sitio se han identificado más de 40 estructuras con diferentes funciones. El Grillo se localiza en el municipio de Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y se caracteriza por estructuras típicas de la arquitectura de tierra apisonada propia del Valle de Atemajac, Zapopan. Hay tanto tumbas de tiro, así como tumbas de caja. Por su apogeo fue entre los años 400 al 800 después de Cristo. Ixtepetec se localiza en la zona conurbada de Guadalajara y fue un importante centro comercial. La distribución arquitectónica es de 3 templos rodeando un patio. Formaba parte de un conjunto más amplio que incluía a otros centros de población, los Padres y el Tizate, además de Santa Ana Tepetitla. Aparentemente su sociedad estaba muy jerarquizada, pues en sus alrededores había separado de las casas de la élite pequeños barrios de artesanos y gente del pueblo. De ellos dan testimonio el espacio funerario destinado a las élites con tumbas de caja, junto con las evidencias de pequeños barrios de trabajadores de cerámica, artefactos líticos y otros productos. Se cree que tuvo uso desde el año 300 al 900 después de Cristo. En un próximo video seguiremos con otros sitios del occidente de México. Si te gustó el video, te invito a que le des un like. Nos vemos en la siguiente parte.